Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal de Flores y Mariposas. ¿Sabías que las canciones pueden reflejar la belleza y la simbología de las flores? Hoy exploraremos cómo la canción La Espera de José Luis Perales nos transporta a un jardín lleno de emociones y naturaleza, mientras descubrimos curiosidades tanto de las plantas como del legendario cantautor español. No te lo pierdas. Es que no te lo puedes perder. Y en una sombra fresca un avellano. Para comenzar con el análisis de la canción, podemos decir que la letra de esta canción está impregnada de imágenes naturales y referencias a plantas que evocan una conexión emocional profunda. Cada flor y árbol mencionado tiene un significado simbólico y un cuidado especial. Así que vamos a hablar sobre las flores y plantas mencionadas en la canción y su relación con el mensaje. Y la primera de ellas es la violeta. Cubiertas de rocío y perezosas, dormían las violetas. Cubiertas de rocío y perezosas, dormían las violetas. Las violetas son flores delicadas y fragantes asociadas con la modestia y la tranquilidad. Su fragancia es más intensa al amanecer, como si despertaran con el rocío. Para conservarlas bien debemos de tener en cuenta los siguientes cuidados. Prefieren estar colocadas en un lugar donde reciban la sombra parcial. También quieren que el suelo sea rico en materia orgánica y que esté bien drenado. Precisan de un riego regular, pero evitando encharcamientos. En la canción podemos decir que representan la espera paciente y la belleza sencilla que emerge con el tiempo, como el sentimiento que crece en silencio. Vistió con 1000 geranios los balcones. Es el momento de los geranios. Vistió con 1000 geranios los balcones. Estas flores vibrantes son ideales para adornar balcones y patios, simbolizando alegría y hospitalidad. Yo particularmente las tengo en todas las ventanas de la casa, pero ojo, que las larvas de la mariposa taladro están al acecho. Te dejo en la descripción un vídeo que te habla de todo esto, que lo tengo en este canal. Con relación a sus cuidados, te puedo decir que les encanta recibir mucha luz solar directa. El riego deberá ser moderado, dejando que el sustrato se seque entre riegos. Si tienes dudas, introduce un dedo a 2 centímetros de la superficie de la tierra y si está un poco húmedo, no riegues todavía, espera un poco más. No precisan de una poda regular como tal, lo que sí necesitan es que continuamente les quites todas las hojas y flores marchitas o afectadas por algún bichito o por las larvas de la mariposa del geranio. La poda siempre estimula nuevas flores. Para tener una relación con la canción, los geranios representan la transformación de un espacio sencillo en un lugar acogedor y lleno de vida. Y en la puerta un rosal de rosas blancas. Llega el turno a las rosas blancas. Aquí está la frase. Y en la puerta un rosal de rosas blancas. Las rosas blancas simbolizan pureza, amor eterno y paz. En el contexto de la canción reflejan la esperanza y el amor sincero. Pero, ¿qué cuidados debemos tener con nuestras bonitas rosas? Bueno, pues necesitan al menos 6 horas de luz solar diaria. Que el suelo esté bien drenado y sea rico en nutrientes. Y con relación al riego, pues que sea profundo una vez por semana. La poda en invierno para fomentar el crecimiento y durante todo el año retira las flores y hojas secas o marchitas. Para relacionar esta bonita flor con la canción, te puedo comentar que en la puerta con un rosal simboliza un nuevo comienzo, un lugar de bienvenida lleno de promesas. Plantó en aquel rincón un sauce y un ciprés. Y plantó en aquel lugar un sauce y un ciprés. Bueno amigos, llega el turno de hablar sobre la carrera musical de José Luis Perales y su estilo musical. José Luis Perales nació el 18 de enero de 1945 en Castejón, Cuenca, en España.
Aunque en sus inicios musicales comenzó escribiendo canciones para otros artistas, en los años 70 inició su carrera como cantautor. De esta manera consiguió más de 100 discos de oro y platino. Primavera y el verano, las lluvias del otoño y el invierno. Perales es uno de los artistas más icónicos de la música en español. Canciones como Un velero llamado Libertad y Cómo es él y Me llamas han marcado generaciones que cantaban, cantan y cantarán sus bonitas canciones. También podemos decir, sin temor a equivocarnos, que ha vendido más de 30 millones de discos y su música sigue siendo atemporal por su contenido emocional y poético. Los ribazos, lirios y azucenas. Y en los ribazos, lirios y azucenas. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre el estilo musical de José Luis Perales. La música que él interpreta la podemos definir como balada romántica y música melódica. Asimismo, podemos decir que esta música se caracteriza principalmente por sus letras profundas y poéticas que exploran el amor, la naturaleza y la nostalgia. Con relación a las melodías, diremos que son suaves y van con acompañamientos acústicos, generalmente basados en guitarra y piano. El ritmo es pausado y diremos que enfatiza la emoción en la interpretación. Creo que los instrumentos que utiliza en sus interpretaciones suelen ser normalmente las guitarras acústicas y las guitarras clásicas, el piano y acompañamiento de cuerdas como pueden ser violines y chelos. Y además utiliza una percusión suave para dar un acompañamiento rítmico discreto. ¿Curiosidades sobre las flores y José Luis Perales? Crecía hierba buena en el camino. Crecía hierbabuena en el jardín. En la canción se menciona eso, que crecía hierbabuena en el jardín. Esta planta aromática no solo es ideal para la cocina, sino que también repele plagas en el jardín. Además, se asocia con la frescura y la vitalidad, ideales para simbolizar la renovación que se nos muestra en la canción. José Luis Perales, aunque su música es melancólica y romántica, Perales es un amante de la naturaleza y la vida tranquila en el campo. Ha mencionado en entrevistas que muchas de sus canciones están inspiradas en sus paseos por paisajes rurales de España. Bueno amigos, mi reflexión de hoy es que el estilo musical de José Luis Perales refleja serenidad y poesía como ocurre con un jardín bien cuidado. Las flores y la música tienen más en común de lo que imaginamos. Cada canción de José Luis Perales es como un jardín poético que florece en nuestro corazón. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y si todavía no lo has hecho, pues date prisa y comenta cuál es tu flor o canción favorita de José Luis Perales. Déjamelo por favor en los comentarios, que así, bueno, pues entre todos veremos si coincidimos o no. Gracias por acompañarnos hasta el fin del vídeo. Un saludo y en el patio naranjos. Y en el patio naranjos.